Me llamo Héctor. Tengo 43 años. He vivido en la frontera toda mi vida. Nogales, Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa. He visto cosas, he escuchado cosas. Y hoy te voy a contar 3 historias que me quitaron el sueño durante meses. 3 relatos que me contaron personas en las que confío. Gente que no miente. Gente que vivió lo que te voy a narrar. Estas no son historias que encontrarás en Internet. No son leyendas urbanas. Son testimonios reales de gente que intentó cruzar y se encontró con algo que no debería existir. Si llegas hasta el final, vas a entender por qué hay zonas que incluso los polleros más experimentados evitan. Y si te suscribes, vas a unirte a los que conocen la verdad. A la comunidad que comparte estas advertencias, porque cuando sabes, puedes protegerte y proteger a los tuyos. Comencemos. Relato 1. La clínica de los órganos. Conocí a Beatriz en un centro de salud comunitario en Mexicali. Era 2023. Marzo. Ella trabajaba ahí como voluntaria, ayudando a migrantes recién deportados, curando heridas, dando medicinas, escuchando historias. Una tarde, después de que cerramos, se quedó conmigo. Fumamos en la entrada. El cielo estaba naranja. Hacía calor todavía. «Necesito contarte algo», me dijo. «Algo que pasó hace 2 años. Algo que nunca le he contado a nadie completo». Le dije que la escuchaba. Me contó que en 2021 ella había intentado cruzar. No por necesidad económica. Ella es enfermera titulada. Tenía buen trabajo en Puebla, pero su hija estaba en Phoenix, con cáncer. Necesitaba estar con ella. No tenía visa. No tenía tiempo de esperar. Así que pagó $5,000 a un contacto que le prometió cruzarla en una semana. El contacto la llevó a una casa en San Luis Río Colorado. Una casa normal, de clase media, con jardín, con cochera, con vecinos. «Aquí vas a esperar», le dijo el contacto. «Te van a revisar. Es procedimiento, para asegurarnos que estás sana, que puedes hacer el cruce». Beatriz encontró eso raro. «¿Revisarme? ¿Cómo?» «Examen médico básico. No te preocupes, es rápido». La dejaron en la casa, con otras 3 mujeres. La primera se llamaba Lucía, doctora de Oaxaca. Su esposo estaba en Los Ángeles, accidentado, en coma. Necesitaba decidir si desconectarlo o no. No podía hacerlo por teléfono. La segunda era Marta, técnica de laboratorio de Veracruz. Su hijo de 15 años había cruzado solo. Hacía 3 semanas. No sabía nada de él. Necesitaba buscarlo. La tercera era Sandra, enfermera de Guerrero. Había trabajado en hospitales rurales. Tenía experiencia con traumas, con cirugías, con emergencias, todas con historias similares, emergencias familiares, necesidad urgente de cruzar, y todas del área médica. «¿No les parece raro?», preguntó Beatriz, «que todas seamos del área médica». Las otras también lo habían notado, pero no le dieron importancia. Tal vez es coincidencia. Al día siguiente llegó un hombre, con bata blanca, maletín médico, estetoscopio. «Soy el doctor Salinas», dijo. «Voy a hacerles un chequeo, uno por uno, para asegurar que están aptas». Empezó con la primera mujer. La llevó a un cuarto. Cerró la puerta. Pasaron 20 minutos, media hora. Cuando salió, la mujer se veía pálida, confundida. «¿Estás bien?», preguntó Beatriz. «Sí, solo fue un examen muy completo». Le tocó a Beatriz. Entró al cuarto. Era un cuarto normal. Cama, mesa, sillas. Pero había equipo médico, una camilla, instrumentos, jeringas. «Acuéstate», dijo el doctor Salinas. «Voy a revisar tus signos vitales». Beatriz se acostó. El doctor sacó un estetoscopio. Escuchó su corazón, sus pulmones. Normal. Luego sacó un aparato. Parecía un ultrasonido portátil. «¿Para qué es eso?»,
preguntó Beatriz. Para revisar tus órganos, asegurar que todo funciona bien. El cruce es demandante físicamente. Le puso gel en el abdomen. Pasó el aparato. Miraba una pantalla pequeña. Tomando notas. Riñones sanos, murmuró. Hígado en buen estado. Páncreas funcional. Beatriz sintió un escalofrío. ¿Por qué necesitas saber eso? Protocolo, dijo el doctor sin mirarla. Pero entonces sacó una jeringa. Necesito una muestra de sangre también. ¿Para qué? Tipo de sangre, enfermedades. Es importante. Beatriz dudó, pero extendió el brazo. El doctor sacó sangre. Mucha. 3 tubos llenos. ¿No es demasiado?, preguntó Beatriz. Necesitamos hacer varios análisis. Ya terminamos. Puedes irte. Beatriz salió. Se sentía mareada, débil. Las otras 2 mujeres también pasaron por lo mismo. Todas salieron pálidas, confundidas, con benditas en los brazos. Esa tarde, Beatriz revisó su brazo. Tenía 2 punciones, no una, como si le hubieran sacado sangre 2 veces. Pero ella solo recordaba una. Le preguntó a las otras. Todas tenían 2 punciones. Todas recordaban solo una. Esa noche, Beatriz no pudo dormir. Algo estaba mal, muy mal. Al día siguiente el doctor regresó, con papeles. Ustedes 4 están aprobadas. Van a cruzar mañana, pero necesito que firmen estos documentos. ¿Qué documentos?, preguntó Beatriz. Consentimientos. En caso de emergencia médica durante el cruce, autorizan tratamiento. Beatriz leyó el documento. Estaba en inglés, con términos médicos complejos, pero una frase llamó su atención. Donación de órganos en caso de muerte cerebral. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrando la frase. El doctor se puso tenso. Es estándar, solo en caso de muerte, para que tu familia pueda decidir. Pero aquí dice que yo autorizo, no mi familia. Es un error de traducción, no te preocupes. Beatriz se negó a firmar. Las otras 3 también. El doctor se fue, molesto. Esa noche, Beatriz escuchó voces en la planta baja. Hombres hablando, discutiendo. Se asomó por las escaleras. Vio al doctor y a otros 3 hombres, con trajes. Estas no sirven, decía uno. Son muy listas. Van a causar problemas. Pero los clientes ya están esperando, decía otro. Necesitamos hígados, riñones, esta semana. Entonces consigan otras, más desesperadas, más ignorantes. Beatriz sintió que se le helaba la sangre. Entendió todo. No estaban cruzando migrantes, estaban seleccionando donantes, donantes involuntarios. Regresó al cuarto, despertó a las otras. Les contó en susurros. Tenemos que salir, ya. Intentaron abrir las puertas, cerradas con llave desde afuera. Las ventanas, barrotes, estaban atrapadas. Beatriz pensó rápido. Era enfermera. Conocía el cuerpo humano, conocía debilidades. Vamos a hacernos las enfermas, dijo. Muy enfermas. Vamos a vomitar, a convulsionar. Van a tener que abrir para ayudarnos. Las 4 se metieron dedos en la garganta. Vomitaron, gritaron, fingieron convulsiones. Los hombres subieron, alarmados. Abrieron la puerta. ¿Qué les pasa? Intoxicación, dijo Beatriz entre arcadas falsas. La comida... algo... tenía... Los hombres se miraron entre sí, preocupados. Si se morían, los órganos no servirían. Llévenlas al hospital, ordenó uno. Los subieron a una camioneta. Beatriz y otra mujer. Las otras 2 se quedaron porque no se veían tan graves. En el camino al hospital, Beatriz fingió estar peor. Gemía, se retorcía. El conductor estaba nervioso. «Apúrate», le decía al chofer. «Si se mueren nos quedamos sin producto». Beatriz escuchó eso. Producto. No pacientes, no personas. Producto. Pasaron por un semáforo, en rojo. El conductor frenó. Beatriz aprovechó.
Abrió la puerta, saltó, rodó en el pavimento. Le dolió, pero corrió. La otra mujer, Lucía, también saltó. Corrió en dirección opuesta. Los hombres bajaron de la camioneta, gritando, corriendo tras ellas. Beatriz corrió entre calles, pidiendo ayuda, gritando. La gente la miraba rara, pero nadie ayudaba. Hasta que vio una patrulla. Corrió hacia ella. Se tiró al piso frente al coche. Los policías salieron, alarmados. ¿Qué pasa? Beatriz señaló hacia atrás. Los hombres la seguían. Pero cuando vieron a la policía, se detuvieron. Dieron vuelta. Se fueron caminando como si nada. Les contaron todo a la policía. Les dieron la dirección de la casa. Cuando la policía llegó, la casa estaba vacía, sin muebles, sin gente, sin nada, como si nunca hubiera sido usada. Las otras dos mujeres nunca aparecieron, ni Marta ni Sandra, ni vivas ni muertas. Beatriz me contó que investigó después. Pasó meses buscando información. Encontró patrones, docenas de casos, en diferentes ciudades fronterizas, migrantes que desaparecen, especialmente con perfiles médicos, enfermeras, doctores, técnicos, gente que sabe de anatomía, que puede identificar órganos, que es confiable para los compradores, y meses después aparecen cuerpos, en el desierto, en el río, en terrenos baldíos, sin órganos, sin riñones, sin hígados, sin corazones, a veces sin ojos, sin piel, vendidos, en el mercado negro. A gente rica que necesita trasplantes, que no quiere esperar listas oficiales, que paga cientos de miles de dólares. Beatriz encontró foros, en la dark web, donde se ofertan órganos, con descripciones detalladas. Riñón tipo O positivo, mujer 32 años, sana, no fumadora. Con fotos de ultrasonidos, con análisis de sangre, los mismos análisis que le hicieron a ella. Y nadie investiga, porque son migrantes, porque probablemente murieron en el cruce, porque la gente asume que fue el calor, o el río, o criminales comunes. Nadie piensa en clínicas clandestinas, en médicos corruptos, en redes internacionales de tráfico de órganos. Beatriz reportó todo, a organizaciones, a prensa, a autoridades. Algunos le creyeron, muchos no. No hay evidencia suficiente, le dijeron. Son teorías conspirativas. Pero ella sabe, vivió, escapó por suerte, por instinto, por haberse negado a firmar. Beatriz nunca cruzó, regresó a Puebla. Su hija murió 3 meses después, sin que pudiera verla, sin que pudiera abrazarla una última vez, sin que pudiera decirle adiós. Pero al menos está viva, al menos tiene sus órganos, al menos no terminó como Marta y Sandra, que confiaron, que esperaron, que firmaron tal vez, que desaparecieron y que ahora están en pedazos, dentro de otras personas, manteniendo vivas a gente que nunca las conoció, que nunca supo sus nombres, que nunca agradeció su sacrificio involuntario, que solo pagó y recibió y vivió, mientras ellas murieron, solas, asustadas, traicionadas, en una mesa de operaciones clandestina, en algún lugar de la frontera. Ahora entiendes por qué estas historias necesitan contarse, por qué la gente debe saber contra qué se enfrenta realmente. Hay más, mucho más, y solo aquí vas a encontrar la verdad completa. Si quieres protegerte, si quieres proteger a los tuyos, suscríbete, porque lo que viene en el siguiente relato es aún más perturbador, y solo los que están con nosotros tendrán acceso a todas las advertencias. Relato 2. El coyote que no envejece. Esta historia me la contó un señor mayor, don Ramón, 82 años. Vivió toda su vida en Ciudad Juárez. Trabajó de taxista durante 50 años. Lo conocí porque me llevó del aeropuerto al centro. Durante el viaje empezamos a platicar. Le conté que estaba recolectando historias de la frontera,
Se quedó callado un momento. Luego habló. «Tengo una historia», dijo, «pero es de hace muchos años. Nadie me cree cuando la cuento. Dicen que estoy senil, que me confundo, pero yo sé lo que vi. Me dio intriga. Le pedí que me contara. Me dijo que en 1978, cuando él tenía 36 años, conoció a un coyote, un pollero joven, como de 25 años. Se llamaba Eliseo. Eliseo era famoso en Juárez. Cruzaba gente todas las semanas. Nunca lo atrapaban. Nunca perdía a nadie. Era el mejor. Don Ramón lo llevaba en su taxi a veces. Cuando Eliseo necesitaba ir a recoger gente o llevarla a puntos de salida. Era buen muchacho, me dijo don Ramón. Platicador, amable, me caía bien. En 1980, don Ramón dejó de ver a Eliseo. Pensó que lo habían atrapado, o que se había movido a otra ciudad. Pasaron los años. Don Ramón siguió trabajando. La ciudad cambió. La violencia llegó. Se fue. Volvió. En 2005, don Ramón recogió a un pasajero, un joven, como de 25 años, con mochila, ropa simple. El joven subió, dio una dirección. Don Ramón arrancó. Mientras manejaba, el joven hablaba por teléfono, organizando algo, hablando de cruzar, de grupos, de rutas. Don Ramón reconoció el vocabulario. Era un coyote, y algo en su voz le sonaba familiar. Cuando terminó la llamada, don Ramón lo miró por el espejo retrovisor, y casi choca. Era Eliseo, el mismo Eliseo que había conocido en 1978. Mismo rostro, misma voz, misma sonrisa. Pero eso era imposible. Habían pasado 27 años. Eliseo debería tener como 52, no 25. ¿Eliseo?, preguntó don Ramón. Dudando, el joven lo miró, sorprendido. ¿Nos conocemos? Yo te llevaba en mi taxi, en los 70s. Eras pollero. El joven se rió. Creo que me confunde con alguien más. Yo tengo 24. No, eres tú. Estoy seguro. El joven se puso serio. Le digo que no. Don Ramón no insistió, pero sabía lo que había visto. Llegaron a la dirección. El joven pagó. Bajó. Pero antes de cerrar la puerta, se volteó. Miró a don Ramón directamente a los ojos y sonrió. Una sonrisa que don Ramón reconoció perfectamente. «Salude a Juárez de mi parte, don Ramón», dijo. «Ha cambiado mucho, pero yo no». Y se fue. Don Ramón se quedó congelado. Le había dicho su nombre, pero don Ramón nunca se lo había dicho a él. Investigó. Preguntó. Buscó a Eliseo el coyote. Nadie lo recordaba. O los que lo recordaban estaban muertos. Pero entonces, en 2018, don Ramón volvió a verlo. Otra vez en Mindamatitiam, su taxi. Otra vez con 25 años. Otra vez organizando cruces. Esta vez don Ramón lo confrontó directamente. «Eres Eliseo. Te conozco desde 1978. No has envejecido. ¿Qué eres?» El joven lo miró largo rato, evaluándolo. Finalmente habló. «¿Quieres saber la verdad?» Don Ramón asintió. «Hice un trato, hace mucho tiempo. Un trato para nunca ser atrapado, para nunca morir, para poder seguir cruzando gente, para siempre». «¿Un trato con quién?» «Con algo que vive en el desierto. Algo que ha estado ahí desde antes que existieran fronteras. Algo que pide un precio». «¿Qué precio?» Eliseo bajó la mirada. «Por cada 10 personas que cruzo, una tiene que quedarse, en el desierto, para siempre. No mueren, solo se quedan, caminando, perdidos, alimentando a esa cosa». Don Ramón sintió náuseas. «¿Has estado haciendo eso durante décadas?» 50 años, desde 1973. He cruzado miles, cientos se han quedado. Pero los otros llegaron, tuvieron vidas, tuvieron futuro. ¿No vale la pena?» «Estás loco».
Eliseo se encogió de hombros. Tal vez, pero el trato es el trato, y no puedo romperlo, aunque quisiera. Ahora soy parte de él, parte del desierto, parte de esa cosa. ¿Qué pasa si dejas de cruzar gente? Entonces yo me convierto en el alimento. Yo me quedo, para siempre. No, gracias. Don Ramón detuvo el taxi. Bájate, ya. Eliseo sonrió. ¿Va a reportarme? ¿A quién? ¿Qué les va a decir? ¿Que conoce a un coyote inmortal? Se van a reír de usted. Tenía razón. Eliseo bajó, pero antes de irse dejó una tarjeta, con un número de teléfono. Si alguna vez conoce a alguien que quiera cruzar, llámeme. Sigo siendo el mejor. 9 de cada 10 llegan. Esas son mejores probabilidades que con cualquier otro. Don Ramón rompió la tarjeta, pero después la volvió a pegar. La guardó, por si acaso. Me mostró la tarjeta, amarillenta, rota, con un número escrito a mano. A veces recibo llamadas, me dijo. Gente desesperada, que necesita cruzar, que no tiene opciones, y me preguntan si conozco a alguien. ¿Les das el número? Don Ramón bajó la mirada. A veces, cuando veo que realmente no tienen otra opción, cuando sé que con otro coyote tal vez los maten, los violen, los abandonen. Al menos con Eliseo, 9 llegan, 9 de 10. Ese uno que se pierde, bueno, tal vez iba a morir de todas formas, ¿no? Podía ver el conflicto en sus ojos, la culpa, la justificación. ¿Y si tú eres el uno? Le pregunté. No contestó. Me fui de Juárez al día siguiente, pero la historia se quedó conmigo. Investigué, busqué patrones, desapariciones en el desierto de Chihuahua, específicamente en ciertas rutas. Encontré algo. Cada año, en las mismas zonas, desaparecen migrantes, sin cuerpos, sin rastro, y las descripciones de los sobrevivientes siempre mencionan a un coyote joven, como de 25 años, que nunca da su nombre completo, que nunca falla, excepto por esa persona, esa que de repente ya no está, esa que el grupo jura que estaba con ellos, pero que desapareció sin sonido, sin lucha, como si el desierto se la hubiera tragado. Y tal vez así fue. Tal vez Eliseo sigue ahí, cruzando gente, alimentando su trato, manteniéndose joven, manteniéndose vivo, sacrificando 1 por cada 10, por los próximos 50 años, 100, 200, para siempre. Relato 3. Los niños del río. Esta última historia es la más perturbadora. Me la contó una mujer, Claudia, que trabaja para una organización de búsqueda, de esas que buscan fosas, que buscan desaparecidos. Claudia lleva 10 años haciendo este trabajo. Ha visto cosas horribles, fosas con 200 cuerpos, huesos de niños, evidencia de torturas. Pero hay algo que vio, que la marcó más que todo lo demás. Fue en 2022. Su organización recibió un reporte de un pescador en el río Bravo, cerca de Reynosa. El pescador decía que había visto algo flotando en el río, algo pequeño, como un niño. La organización fue a investigar. Claudia iba con ellos. Llegaron al punto que el pescador indicó. Un área del río donde hay corrientes raras, remolinos. No encontraron nada ese día, pero decidieron volver al día siguiente. Al segundo día, uno del equipo vio algo. Bajo el agua, una figura pequeña. Se metió, con cuerda de seguridad. Bajó. Cuando salió estaba pálido, temblando. «Hay algo ahí abajo», dijo, «pero no es un cuerpo, es otra cosa». Llamaron a buzos profesionales, con equipo, con cámaras. Los buzos bajaron. Las cámaras mostraban lo que veían. En el fondo del río había estructuras, como jaulas, de metal oxidado, ancladas a rocas. Y dentro de las jaulas había esqueletos, pequeños, de niños, como 20 jaulas, 20 esqueletos. Pero había algo más, algo que las cámaras apenas podían captar. Sombras, moviéndose entre las jaulas,
con forma de niños, pero translúcidas, como hechas de agua. Los buzos subieron, rápido, asustados. «Hay algo vivo ahí abajo, no sé qué es, pero está consciente», nos miraba. Claudia decidió bajar ella misma. Necesitaba ver. Se puso el equipo, bajó, con cámara. El agua estaba turbia, fría. La corriente era fuerte. Llegó al fondo, vio las jaulas. Se acercó a una. El esqueleto dentro era pequeño, como de 5 años. Tenía ropa todavía, un suéter rojo, zapatos pequeños. Y entonces el esqueleto se movió. No como si estuviera vivo, sino como si algo lo estuviera manipulando. Como marioneta. Claudia retrocedió. Su corazón latía fuerte. Las otras jaulas también. Los esqueletos se movían, levantaban brazos, giraban cabezas, y entonces las sombras aparecieron, saliendo del lodo, del agua, de las rocas, formas de niños, pero sin rasgos definidos, solo siluetas oscuras, flotando. Se acercaron a Claudia, la rodearon y empezaron a hablar, directamente en su mente. No eran palabras, eran sentimientos, emociones, memorias. Claudia vio cosas, sintió cosas, vio a esos niños, vivos, intentando cruzar el río, con sus familias, vio cómo la corriente los arrastró, cómo se ahogaron, cómo sus familias gritaban, impotentes, vio cómo sus cuerpos fueron atrapados, en estructuras de metal, basura en el río, alambre, redes, cómo se quedaron ahí, bajo el agua, durante años, décadas, algunos desde los 80s, y cómo algo pasó, algo en el río, algo que no entiende. Esos niños no se fueron, no murieron completamente, se quedaron, atrapados entre estar muertos y no estarlo, y ahora llaman a otros niños, a otras familias, les cantan, les susurran. Crucen aquí, es seguro, es fácil. Y cuando lo hacen, cuando entran al agua, las corrientes los jalan hacia las jaulas, hacia las estructuras, y se quedan, con los otros, para siempre. Claudia sintió todo esto en segundos, como descarga eléctrica, y entonces sintió algo más, una invitación. Quédate, quédate con nosotros, aquí abajo, en el frío, en la oscuridad, para siempre. Claudia jaló la cuerda de emergencia, la subieron, salió del agua, vomitó, lloró. No podía hablar durante horas. Cuando finalmente pudo, les contó todo al equipo. Reportaron el hallazgo, a las autoridades, a la prensa. Las autoridades fueron a investigar. Sacaron las jaulas, recuperaron los esqueletos. 20 niños, entre 3 y 12 años, de diferentes épocas. Los identificaron algunos, a otros no, porque nunca fueron reportados como desaparecidos, porque sus familias también murieron intentando cruzar, o porque regresaron a sus países, sin poder buscar. Le dieron sepultura a los esqueletos, digna, con nombres cuando se pudo, con desconocido cuando no. Pero Claudia dice que eso no terminó nada, porque las sombras siguen ahí, en el río, llamando, y cada año siguen desapareciendo niños en esa zona, arrastrados por corrientes que no deberían existir, en días que no deberían ser peligrosos. Claudia dejó la BIMNE, organización 6 meses después. No pudo seguir. Me dijo que todavía escucha las voces, en sueños, llamándola. Ven, quédate, con nosotros. Y hay noches en que siente que está bajo el agua, aunque esté en su cama, en su cuarto. Siente el frío, la presión, la oscuridad, y ve las sombras, esperando, siempre esperando, esperando que regrese, que cumpla la invitación, porque el río nunca olvida, y los muertos nunca se van, solo esperan, en el fondo, en el frío, llamando a los vivos, para que se unan, para que dejen de estar solos. Esos son los 3 relatos perturbadores. La clínica, donde cosechan órganos de migrantes. El coyote inmortal, que sacrifica 1 de cada 10. Y los niños ahogados,
que llaman desde el fondo del río. 3 historias, 3 horrores, 3 realidades. Beatriz perdió su oportunidad de ver a su hija morir, pero salvó su vida y sus órganos. Don Ramón carga la culpa de dar ese número, de ser cómplice, de condenar a ese 1 de cada 10. Y Claudia nunca va a poder olvidar lo que sintió, lo que vio, lo que la invitó a quedarse. Estas historias son reales, me las contaron personas reales, con nombres, con vidas, con traumas. Y la razón por la que las comparto no es para asustar, es para advertir, porque en esa frontera pasan cosas que no son normales, que no tienen explicación lógica, que desafían lo que creemos posible. Hay gente que se aprovecha, que usa la desesperación como mercancía, que vende cuerpos, que vende esperanzas, que vende almas. Y hay cosas que no son humanas, que han estado ahí desde antes, que esperan, que cazan, que cobran. Miles intentan cruzar cada año y muchos desaparecen. Las estadísticas lo dicen, pero las estadísticas no cuentan toda la historia. No cuentan sobre las clínicas falsas, sobre los tratos imposibles, sobre los ríos que no sueltan a sus muertos. Eso solo lo sabemos nosotros, la comunidad que escucha, que documenta, que advierte. Y si estás viendo esto, ahora tú también lo sabes. Ahora eres parte de los que conocen la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Lo vas a ignorar? ¿Lo vas a olvidar? ¿O te vas a quedar? ¿Vas a suscribirte? ¿Vas a activar la campanita para recibir más testimonios como estos? Porque hay más historias, muchas más, y cada una es una advertencia, una lección, una oportunidad de evitar el mismo destino. Los que sabemos no caminamos solos, nos cuidamos entre nosotros, compartimos información, nos protegemos, y tú puedes ser parte de eso, o puedes seguir sin saber, vulnerable, expuesto. La decisión es tuya, pero no digas que nadie te advirtió. Nos vemos en el próximo relato. Si te atreves a escucharlo, porque lo que viene es aún peor.